Iglesia, muy buenas noches. Esta es la clase acerca de la santificación. Bienvenidos a Campus GU, el Ministerio de Educación de nuestra iglesia. El día de hoy, para terminar este año, y aquí volvemos en enero, vamos a hacer una clase acerca de lo que es la santificación. Para esto quiero que entendamos, como la semana pasada entendimos con la justificación, que, la santificación no consiste en una obra de nosotros nada más, ¿no? Hay quienes piensan que la santificación consiste en solo una obra del creyente, el cual, ya habiendo salvado por gracia, tiene que mantener su salvación por obras. No. Ese es un concepto que la verdad está muy alejado de lo que dice realmente la palabra del Señor. Y hoy día vamos a tratar de despejar este asunto. ¿Amén? Bien. Vamos entonces a ver qué es la santificación. Y vemos que la santificación es un proceso continuo de sujeción al Espíritu Santo, quien, habiendo regenerado nuestro interior, mantiene y fortalece esa interna disposición de santidad inicial. Esta definición implica, primero que todo, hermanos, lucha contra el pecado remanente. Ahora, ¿cómo es eso del pecado remanente? Algunos dicen, ¿no? ¿Cómo es eso del pecado remanente? Bueno, nosotros tenemos que entender que a pesar que hemos nacido de nuevo, el Nuevo Testamento nos presenta la santificación como una obra de Dios, y más específicamente como una obra del Espíritu Santo, quien va a ir trabajando con nosotros así como un cincel y dale, para hacernos a la imagen de Cristo, como vemos en Romanos capítulo 8, verso 29, que es para lo que nos escogió el Señor. Es cierto, pero esta obra también exige mucho de nuestra cooperación, porque la cooperación del creyente es la evidencia de que realmente ha nacido de nuevo. La santificación es el progreso de ver cómo la vida divina en nosotros va creciendo desde adentro hacia afuera. ¿Entiendes? Algo así. Entonces, por tanto, la obra de santificación se efectúa dentro del corazón, desde el fondo mismo de tu ser, de todo tu yo, de su subconsciente. Entonces, esto no es cosa de, no sé, de solamente cambiarte de ropa, ¿no? No es cosa de eso. Entonces tampoco debes angustiarte demasiado cuando te parezca que no estás progresando mucho en la virtud de acuerdo al estándar de ciertas personas. Recuerda que el más santo de nosotros los cristianos, comparado con Cristo, estamos fritos. Entonces hay que entender que es bastante fácil poder caer en la tentación de ser impacientes, tanto en nuestra propia santificación o como cuando contemplamos el aparente poco progreso de nuestros hermanos en la fe. Nos pensamos quizá que el Espíritu Santo, no está trabajando mucho con esa persona o con nosotros, ¿no? Recuerda que el estándar es Jesús y no las reglas que han creado algunos hermanos, así que tú tienes que tener una lucha incesante contra el pecado, una lucha encarnizada contra el pecado. Como vemos acá en la palabra de Dios, nosotros no tenemos lucha contra carne y sangre nada más, sino contra principados y potestados de las regiones celestes. Vas a ser tentado también por el aspecto espiritual, no solamente por tu carne. Es una lucha atroz. No creas que el cristiano va a los extremos. No, ya soy cristiano, entonces yo puedo hacer lo que quiero, puedo hacer lo que me da la gana y soy salvo. No, porque eso estaría evidenciando de que no eres cristiano, porque si haces lo que te da la gana en el contexto de que lo que te da la gana hacer es pecar continuamente, es porque simplemente no tienes una nueva naturaleza. Por otro lado, si tú dices, bueno, soy cristiano, ahora tengo que mantenerme con mi salvación, entonces la obra de Cristo está en vano. Tienes que luchar contra el pecado remanente. Los apóstoles luchaban contra el pecado remanente. Todos los hombres piadosos de la iglesia luchaban contra el pecado remanente. El pecado que aún mora en nosotros, como vemos en Romanos capítulo 7. Y vamos a leer esa lucha del cristiano contra el pecado remanente. Te lo voy a leer acá en el libro de los Romanos. Acompáñame en tu Biblia a Romanos capítulo 7. Voy a usar la Biblia de las Américas. En Romanos capítulo 7, del verso 14 en adelante. Vamos a leer hasta el 25, ¿ya? Bien. Vamos a ver qué dice Dios mismo acerca de estos temas. Dice así: porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido a la esclavitud del pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, porque no practico lo que quiero hacer, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero hacer, eso hago,
estoy de acuerdo con la ley reconociendo que es buena. Así que ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno. Porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien no. Pues no hago el bien que deseo, sino el mal que no quiero. Eso practico. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo la ley de que el mal está presente en mí. Porque en el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios, por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, por un lado, con la mente sirvo a la ley de Dios, pero por el otro lado, con la carne a la ley del pecado. Esto está claro. Hay una lucha en todo cristiano. El apóstol Pablo está luchando con ese pecado remanente en su cuerpo y su mente no glorificadas. Este cuerpo de muerte, esta mente de muerte, este corazón de muerte, estas emociones de muerte, esta razón de muerte. Es clara la cosa. Estamos en una lucha constante contra el pecado remanente. Ahora yo te pregunto, el apóstol Pablo lucha contra eso. ¿Y tú sinvergüenzamente no lo vas a hacer? Dime, ¿tú no lo vas a hacer? Si el apóstol Pablo luchaba contra esto, tú no. Piénsalo. Piensa eso. Y no sucumbas ante la impaciencia de que por gracia tal vez, por la gracia de Dios, Él ha permitido que tú tengas victoria en ciertas áreas del pecado de la vida. Y eso no te significa que tú eres el estándar ahora para juzgar a tu hermano que tal vez todavía no las tiene. Porque de repente tu hermano ha tenido la victoria sobre el orgullo y se va a evidenciar que tú no lo tienes. Así que eres tan pecador como él. Recuerda, aquí no hay estándares, el estándar es Cristo. No las reglas, no si te pones aretes, no si usas faldota, no si no te maquillas o si te maquillas. Tú vístete como quieras, siempre que sea de una forma decorosa. Pero, por ejemplo, ¿no? Una falda a una señora o una señorita no es señal de que está madurando. No, no lo es. Sin embargo, si pone la otra mejilla en una discusión, sí. No hacerse un tatuaje o ponerse o no aretes no es señal de que una señorita está madurando. Sin embargo, perdonar a tus enemigos y bendecir y orar por los que hablan mal de ti, sí. Ponerte una corbata y cortarte el pelo pequeñito y afeitarte siempre no es señal de que un hombre esté madurando. ¿Te das cuenta? Sin embargo, vencer los pecados carnales y sobre todo, amar a tu prójimo como a ti mismo, sí. Entonces te das cuenta que los estándares de la Biblia son muy diferentes a los que tal vez algunas denominaciones podrían poner. Así que porque cualquiera se puede vestir, cualquiera se puede sacar los aretes, cualquiera puede no hacerse tatuajes, cualquiera puede ponerse una faldota y detrás de todo eso es cubrir multitudes de pecados. Ser como el demonio disfrazado de pingüino. Así que por favor, hermano, siempre pensando, yo necesito ser como Cristo. Yo necesito ser como Cristo. Y la evidencia de que soy como Cristo, la evidencia de mi madurez espiritual, no tiene nada que ver con esas reglas del siglo XX y XXI, sino que tengo que ser más como Cristo. Amén. Bueno, otro aspecto también de la santificación es la victoria que tenemos sobre el pecado. Nosotros vamos a tener pecado, consecuentemente victoria sobre ciertos pecados. Todos tenemos pecados y es mejor que comencemos a tener victoria, porque si no se te va a acumular un poco la mochila. Y eso nos va a hacer sentir bastante mal. Entonces nosotros tenemos que luchar atrozmente contra este pecado, como el apóstol Pablo que dice, no me siento bien, no estoy tranquilo, necesito mortificar este pecado, tengo que sacar de mi mente, tengo que sacar de mi corazón este pecado y tener a Cristo como más supremo tesoro, porque generalmente el pecado, ¿qué es? Es una búsqueda de deleite en algo que no es tu Señor, lo cual termina haciendo que tú rompas la ley de Dios. Es una búsqueda de deleite en algo que te lleva a la desobediencia a la ley de Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que ver, ¿no? Así que tenlo bien claro, hermano. Lucha contra el pecado remanente. Ten victoria continua contra ese pecado. Tú tienes el poder, tienes el Espíritu Santo que ha sido sellado en ti para el día de la redención, como dice Efesios capítulo 1.
y mortifica ese pecado. Todos los días tienes que luchar contra el pecado. Eso va a ser la evidencia de una verdadera santificación. Y no solo de los pecados evidentes, como por ejemplo pecados sexuales, inmorales, sino también contra el orgullo, la ira, la impaciencia, la falta de dominio propio. Recuerda el fruto del Espíritu Santo en Gálatas capítulo 5, contra esos frutos, contra ese fruto con sus determinados detalles no hay ley. Amén. Bien, vamos a pasar ahora a ver otra cosita más acerca de esto, la terminología bíblica de lo que es la santificación. En la primera palabrita que vemos acá, que es kadosh. Kadosh es santidad, la palabra que está en hebreo. Está más o menos 830 veces en el Antiguo Testamento. En el hebreo antiguo, entonces, vemos que esta palabra es el término santo o cortado. Esa es la idea, cortado, separado, segregado. Así como Dios es santo y es totalmente diferente, nosotros al ser parte de la creación, cuando somos salvados, somos santificados, somos cortados, somos segregados, separados del mundo, de lo profano, de la cosmovisión anti-Dios, para ser consagrados para Dios. Entonces, esta posición que tenemos como cristianos de persona consagrada, propia de todo creyente, se manifiesta con la evidente santidad práctica, ¿no? Y en el Nuevo Testamento vemos también la palabra bien agiasmos. Esta palabra agiasmos significa lo mismo, santo, santificar, en el mismo sentido de kadosh, así que explica prácticamente lo mismo. Es algo, por ejemplo, se utilizaba a veces para objetos, ¿no? Como hay sinónimos como la palabra agios, que significaba, por ejemplo, un objeto sagrado, un objeto santificado. Nosotros somos separados para Dios. Él nos adquirió para que seamos separados totalmente para Él, como dice Pablo, esclavo de Jesucristo, aunque esta es otra palabra ahí, doulos, pero es un santo separado para Dios, separado para el Evangelio, dice. Esa palabra también en griego es un poco diferente, pero tiene que ver con lo mismo, kletos, que es como si fuera una cerca que han puesto. De acá tú ya eres de Dios, los demás no, tú sí, algo así. Para los más jóvenes es un campo de fuerza, estás ahí, ¿no? Puro, libre de impureza en un sentido ético. Porque aunque tú caíste, recuerdas la semana pasada que vimos, ahora en la justificación, Cristo es tu identidad ahora, así que en un sentido ético has sido declarado justo. Y en esa declaración de justicia, tú tienes la pureza de Cristo, ya que Cristo es tu identidad. Ahora eres santo porque has sido separado para Él. Para Él. Ahora, el concepto de santificación a veces ha sido un poco discutido porque incluso dentro de los padres de la iglesia, a los cuales respetamos mucho y citamos a veces, hay bastantes problemas. Hay muchos padres de la iglesia que tenían algunos ciertos pensamientos sinergistas, apunta esta palabra. Generalmente el cristianismo bíblico, histórico y ortodoxo, o sea, sano, ha sido monergista, es decir, que tanto la regeneración, primero la predestinación, luego la regeneración, la justificación y la santificación son obras de Dios. Mono es uno, ergos, trabajo, o sea, el trabajo de un solo ser, de Dios, que se evidencia, claro, cuando hablamos de santificación se evidencia en obras, pero es el trabajo de un solo ser. Él es el que nos separó. No tú decidiste y dijiste, bueno, me separo. No, Él te separó para Él. Él te separó. Ahora, el problema es que los pensamientos de algunos padres de la iglesia, cuando fueron estudiados por otros teólogos, en pocos siglos llegaron a tener otro tipo de significados. Por ejemplo, el sacramentalismo. Número uno, el sacramentalismo. El sacramentalismo por el cual se pensó que, por ejemplo, que el bautismo en agua ritual limpiaba los pecados pasados, ¿no? Como creen algunas denominaciones, que el bautismo te limpia de los pecados pasados, mientras que los pecados posteriores, ¿no? Debían ser expiados a fuerza de penitencias y buenas obras. Tú te bautizabas de niño, ¿no? Y eso te limpiaba del pecado original, pero luego los pecados que cometías ya en tu adultez tenían que ser limpiados con penitencias, entró en penitencia, en buenas obras, y eso lamentablemente entró a la Iglesia Católica Romana. No solo a ellos. ¿Has escuchado que hay algunas denominaciones que dicen que se tienen que bautizar en agua corriente para que los pecados se vayan? Y por eso no se quieren bautizar en un bautisterio, se quieren ir a un río siempre. No es malo que vayan al río donde quieran. La idea, te estoy hablando de la idea de cómo creen que el agua corriente se lleva los pecados. Justo hablaba eso con mi copastor, ¿no? Y qué tal si en esta parte del río
acá arriba está que se bautiza unas personas y se lleva el agua corriente supuestamente a sus pecados, y acá hay otros hermanos bautizando a otras personas que el pecado viene y se estrella contra las otras personas. Es una costumbre que viene de hace siglos por un mal estudio de las Escrituras, un mal entendimiento de lo que es realmente la santificación. Otra idea que se creó a raíz de algunos pensamientos de los padres de la iglesia, de algunos, que eran sinergistas, significa, me olvidé explicarles, muy disculpas, mono era uno, ergos trabajo, ¿no? Trabajo de uno. Sinergismo es sin, equipo, ergos trabajo, el trabajo de varios. Entonces ellos creen que es el trabajo de Dios, pero también el trabajo de nosotros. No dice que solo es por obras, no son pelagianos, sino que dicen que es trabajo de Dios y trabajo de nosotros. Que se ha desviado terriblemente. Por ejemplo, en el tiempo actual, no sé si has escuchado hasta incluso hermanos sinceros que dicen, Dios ha hecho el 99%, tú tienes que hacer el 1%. No, hermano, no. ¿Cómo es posible? Estás diciendo que la cruz es imperfecta, que no es consumado es, sino que Cristo dijo, hice mi parte. No. Bueno, eso te puede llevar a otra práctica que se hizo famosa en los siglos anteriores, los primeros siglos de la iglesia, y luego duró más de 1000 años, que se llamaba el ascetismo. El ascetismo, que era una especie de incremento en la vida monástica. Había muchos hombres que se separaban de la sociedad, vivían en cuevas para llegar al estado de perfección. Y cuando de repente se entiende que habían sido tentados, se confesaban 35.000 veces al día, otros hasta se hacían daño al cuerpo humano, como lo hacía Martín Lutero antes de convertirse. No podía soportar su conciencia más, saber que había pecado hasta con la mente. Se confesaba cada 5 minutos. O, por ejemplo, como conocemos una persona aquí que hasta perdió la razón, la que se llama Santa Católica Santa Rosa de Lima, ¿no? Que según la historia hasta se flagelaba, se desfiguró la cara, se desfiguró las manos, se desfiguró el cuerpo, todo porque pensaba que con eso castigaba al cuerpo. Esa es una especie de gnosticismo, que cree que lo espiritual es bueno, pero lo material es malo. Todo por un falso concepto de santificación que tenía. Entonces, debemos entender eso, ¿no? La Reforma restableció. La Reforma protestante del siglo XVI restableció el concepto bíblico de santificación. Entonces, como un proceso continuo de la acción del Espíritu en el interior del creyente, ¿no? Diferente que la justificación, que es un aspecto legal, este es un aspecto personal ya, de adentro, de una transformación interna, que el Señor hace a través del Espíritu Santo para transformarnos más a la imagen de Jesucristo, para mortificar nuestro pecado. Amén. Si tienen algunas preguntas, las dejan ahí en los comentarios. Entonces, bien. Vamos a ver ahora la verdadera naturaleza de la santificación. Hay quienes piensan, como les dije antes, que la santificación entonces consiste en la obra del creyente nada más, ¿no? Pero el Nuevo Testamento nos ha enseñado, vamos a leerlo en 1 Tesalonicenses, capítulo 5, verso 23, que es una obra completa del Señor. Es una obra por completo del Señor. Capítulo 5, 23 de 1 a los Tesalonicenses dice, y es que el mismo Dios de paz os santifique por completo, dice. Dios nos va a santificar por completo, no por la mitad para que tú hagas la otra mitad, no una cuarta parte para que tú hagas el otro 75%, no. El Espíritu Santo mismo, el Espíritu Santo de Dios, va a ser el que el Señor va a utilizar para santificarte por completo. Mira lo que dice Romanos capítulo 8, verso 14. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Ese camino de santificación es guiado por el Espíritu Santo. Él es quien va a ir cincelando, como les dije hace rato, nuestra imagen hasta hacerla más como Cristo. Él es el que va a trabajar en nuestra vida para hacerla más como Cristo. Es una obra monergista, completa obra de Dios. Completa, hermano, completa. La santificación no tiene nada que ver con tus reglas. Tus reglas no te santifican en nada. No tienes nada que hacer. Tienes que obedecer nada más, porque tienes que tener el fruto evidente de una santificación, pero no son tus reglas el fruto evidente. Ahora, tiene que ser evidente. Por eso no digo un fruto interno nada más. Nosotros no somos pietistas. Mira, vamos a leer Ezequiel en el Antiguo Testamento. Esta es una profecía del Señor a través del profeta Ezequiel, donde nos habla acerca de la regeneración, o también llamado nuevo nacimiento. Mira, Ezequiel 36, versos 26 al 36. Mira lo que dice. Dice, el Señor le habla y le dice, además, al pueblo, ¿no? Os daré un corazón nuevo
y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Y os libraré de todas vuestras inmundicias. Llamaré al trigo y lo multiplicaré y no traeré hambre sobre vosotros. Y multiplicaré el fruto de los árboles, el producto del campo, para que no recibáis más el aprobio del hambre entre las naciones. Entonces os acordaréis de vuestros malos caminos y vuestras obras que no eran buenas, y os aborreceréis a vosotros mismos por vuestras iniquidades y por vuestras abominaciones. No hago esto por vosotros, declara el Señor Dios. Sabedlo bien, avergonzaos y abochornaos de vuestra conducta, casa de Israel. Así dice el Señor: el día que yo limpie de todas vuestras inmundicias, haré que las ciudades sean habitadas y las ruinas reedificadas. La tierra desolada será cultivada en vez de ser desolación a la vista de todo el que pasa. Y dirán: esta tierra desolada se ha hecho como el huerto del Edén, y las ciudades desiertas, desoladas y arruinadas están fortificadas y habitadas. Y las naciones que quedan a vuestro alrededor sabrán que yo, el Señor, he reedificado lugares y ruinas y plantado lo que estaba desolado. Yo, el Señor, he hablado y lo haré. ¡Wow! Esta profecía es maravillosa. Porque tú dirás, ¿pero cuándo pasó eso? Israel nunca llegó a eso. Es una profecía del reino conquistando toda la tierra, no solamente la tierra de Israel. Cuando la iglesia conquiste el mundo, las pocas naciones que queden no conquistadas se van a dar cuenta que el Señor ha conquistado la tierra a través de su pueblo, como lo prometió, que Adán, el nuevo Adán, Cristo, logró construir la ciudad de Dios. Eso significa, pero tiene un aspecto bastante interesante en cuanto a lo espiritual. Tiene un aspecto muy interesante y está hablando de cómo naces tú de nuevo. Es una obra evidente en el creyente, que Él primero quita tu corazón de piedra y pone un corazón de carne. Y luego dice que Él va a hacer que andes en tus estatutos. Ya que el Señor va a construir su ciudad de Dios a través de su pueblo, Él va a hacer que nosotros andemos en sus estatutos. ¿Te das cuenta? Algo bien claro acá es que al final el Señor dice: yo, el Señor, he hablado y lo haré. Está en juego su palabra. El Señor no tiene hijos por ahí haciendo lo que les da la gana. Como dice el Salmo 37, deleítate en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Si tú realmente te deleitas en Jehová, si tú realmente amas a Dios con todo tu corazón y es tu más supremo tesoro, entonces haz lo que te da la gana. Pero ¿qué le da la gana a un creyente que ama a Dios con todo su corazón y lo tiene como más supremo tesoro? ¿Qué le da la gana? No es pecar. Aún así, recordemos, hasta Pablo tenía esas luchas, como vimos hace rato en Romanos 7, y tú también las tienes y yo las tengo. Pero evidentemente las personas alrededor se tienen que dar cuenta que tú ya no eres igual, que tú eres como el huerto del Edén, que tú eres diferente, que tú eres tú con tus errores en esta vida, pero que eres totalmente diferente, que eres una nueva criatura, como dice 2 Corintios 5:17. Amén. El proceso es duro y doloroso, ya leímos en Romanos 7 para el verdadero creyente, pero esa es la verdadera naturaleza de la santificación. Es espiritual, una obra completa de Dios y es evidente. Bien, vamos a seguir con dos aspectos de la santificación que son importantes. La Biblia nos presenta la santificación con estos dos aspectos que son complementarios y son simultáneos, son al mismo tiempo y se complementan. No es que uno es primero que el otro, uno es mejor que el otro, no. Los dos suceden a la vez y uno es la mortificación del pecado. Hay un libro muy bueno de John Owen que se llama La mortificación del pecado. John Owen era un teólogo puritano, te lo recomiendo, puedes buscarlo en tu librería más cercana. Y creo que también está en PDF una versión resumida. Bueno, la mortificación del viejo hombre, de ese hombre de muerte, implica el proceso de purificación en la vida, ¿no? Es consecuencia de nuestro nacimiento. Ahora somos hijos de Dios. Y vamos a ver la primera de Juan capítulo 3. Vamos a ver primera de Juan capítulo 3. Mira lo que dice el verso 13, dice, escuche bien,
Primera de Juan capítulo 3 del 1 al 3. Dice, mirad cuán grande amor nos ha otorgado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios, y eso somos. Pero el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque lo veremos como Él es. Y todo el que tiene esa esperanza puesta en Él se purifica, así como Él es puro. Amén. Esto es lo que se le llama la mortificación del pecado, purificarte. Purificarte. Puro, la palabra puro viene del griego pir, que significa fuego. Y así como el fuego limpia y arregla los metales, así también la purificación es un aspecto de la santificación, por el cual nuestras almas, nuestro cuerpo se desprende de la contaminación y del óxido del pecado. El apóstol nos muestra como esto, como que nos unimos a Cristo como una cabeza, ¿no? Él es la cabeza federal, Él es el nuevo Adán, el rey de la nueva humanidad. Y tenemos que estar siempre entendiendo esto, es ser conformados a Cristo y la purificación. La purificación, y te repito, porque como dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3, a mí no me es difícil repetirte las mismas cosas y para ti es seguro. La purificación no es sujetarte a las reglas de una iglesia, no eres más puro o más maduro o que estás demostrando que estás creciendo porque te pones cierta ropa. No, no lo eres. Solamente cuando seas más como Cristo, cuando perdones, cuando pongas la mejilla, cuando nunca juzgues a nadie, no importa cómo se vista, tú no lo juzgas, tú lo amas y así crees que es maduro y que crece. Yo conozco gente que usa jean con huecos, que tiene tatuajes y tiene aretes, que es más madura que gente con faldote y con corbata. Así como conozco gente al revés, que se viste con faldote y que es más madura que los otros. Eso no importa. La mortificación del pecado no tiene nada que ver con eso, sino de matar nuestro pecado remanente para ser más como Cristo. Amén. Si quieres que se evidencie realmente tu madurez, entonces recuérdate Gálatas capítulo 5, 22 y 23. Amor, sea amoroso, pacificador, sea amable, sea benigno, sea bueno, bondadoso con tu prójimo, pon la otra mejilla, bendice al que te maldice, ten esperanza en las promesas de las Escrituras, fe, y sobre todo paciencia y dominio propio. Si tú no muestras esto, no tienes nada que ver con la santificación. Eres más pecador que el más vil fornicario del mundo. En serio. Si tú no eres así, eres igual que el peor de los pecadores. Así que no creas que eres muy santo cuando tienes poca paciencia con tus hermanos que no se visten como tú quieres, o que no comen lo que tú quieres, o que no beben lo que tú quieres. Amén. Otra cosa, después de solamente mortificar el pecado, el otro aspecto que también es complementario y simultáneo es el reavivamiento. El reavivamiento, digamos, del nuevo hombre. Primero mortificamos al viejo hombre y despierta y se levanta el nuevo hombre. Y esto implica el ejercicio de una nueva vida, en una dirección hacia arriba. El Espíritu va a fortificarnos y nos va a conducir a todas las virtudes. Vamos a segunda de Pedro, capítulo 1. Vamos a segunda carta de Pedro, capítulo 1. El verso 4, chicos. A ver. Dice, mira, por medio de las cuales nos ha concedido, vamos a ver del 3, dice, pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que por ellas lleguéis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo, a causa de la concupiscencia. Bien, Él nos hace partícipe de toda esa gran virtud. Él toma el control, como vimos en Romanos 8, de nosotros. Por eso la santificación es como un entregar al Espíritu Santo, así como si fuera tu casa, todas las llaves de tu corazón. Toma, toma Espíritu, toma, todas mis contraseñas, toma todo de mí, toma todo. Tenemos muchas habitaciones en la casa de nuestro corazón, tenemos muchos rincones. Y cuando alguno de ellos se queda sin abrir la puerta del Espíritu, entonces debes reconocer que señale que tienes un ídolo ahí, cuyo altar tú no quieres derribar. Como a veces yo mismo lo aplico en mi vida y le digo a los hermanos en la iglesia,
en varios aspectos, en varios aspectos de la vida. A veces Dios sabe cuando tú no quieres y Dios sabe cuando tú no puedes, ¿no? Pero muchas veces en este caso tú no quieres. O sea, le dejas muchas habitaciones al Espíritu, pero en esta todavía, dices. Y es aquí donde tienen cabida las obras buenas como fruto de la salvación adquirida. Aquí es donde realmente tiene cabida la mortificación del pecado y el avivamiento del nuevo hombre, el reavivamiento del creyente. Acá es donde tú tienes que demostrar que eres como Jesús. Amén. Preocúpate con eso antes de estar viendo cómo te vistes. El teólogo reformado Luis Berkhof, que tiene varios libros, entre ellos la teología sistemática de Berkhof, te lo recomiendo, dice esto, dice, gracias a Dios que la construcción gradual del nuevo edificio no tiene que esperar a que el viejo esté completamente demolido. De lo contrario, nunca podría el nuevo comenzar su edificación en esta vida. Claro que en este sentido habla de la santificación. La construcción del nuevo hombre no tiene que esperar a que el viejo desaparezca, porque en vida no lo va a hacer. En vida no va a desaparecer el viejo hombre. Como decía Martín Lutero, pensé que había ahogado al viejo hombre en las aguas del bautismo, pero el miserable sabía nadar. Y eso creo que nosotros también lo podemos experimentar, ¿verdad? Bien, entonces eso es lo que dice Luis Berkhof. Vamos a ver los medios de la santificación. Y para empezar, el agente principal de la santificación es el Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo, como vimos entonces, es el agente principal, es una obra monergista de parte de Dios. Hay que insistir entonces, siempre, repito, en que a veces las reglas que tú cumples, o incluso en iglesias que no son legalistas, el activismo parece que te está santificando, ¿no? El activismo parece que te llena todo, y que porque te estás involucrando en la iglesia, porque estás en tales ministerios y estás haciendo un montón de cosas, ¿no? Y encima dices, sí, yo hago un montón de cosas, pero no soy legalista como ellos. Yo soy moderno y soy maduro y hago un montón de cosas, pero eso no tampoco lo es la santificación, amado. No es malo ser una iglesia viva, activa y con todo, pero eso no es. Estar solo involucrado en algo no es santificación. Ya vimos que es una tarea del Espíritu Santo. Entonces no es mediante la producción de cosas que hacemos y el aumento de cualidades que tengamos, sino es en realidad una rendición total a los pies de Cristo. ¿Ven? Vamos a ver un medio que está acá, que es el medio subjetivo, digamos un medio subjetivo, que es la fe, la santificación. Entonces, si el medio subjetivo de la santificación es la fe, ¿por qué la fe subjetiva? Vamos a Hechos capítulo 15:9. Pero generalmente es porque es un medio que Dios usa a través de un accionar del sujeto, o sea, tú, del sujeto que adora, no del objeto de adoración que es Él. Dice, acá está, Hechos capítulo 15, verso 9, mira lo que dice, ninguna distinción hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Él nos purifica a través de esa fe que nosotros ejercemos. En Romanos 1 dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Así que esa fe que tenemos, recuerda que Dios va a usar para santificarte y te la regaló Él mismo. La fe vino por el oír la palabra de Dios. La proclamación del Evangelio es usada por el Espíritu Santo para que tú vengas a la vida y Él te regala el don de la fe. Amén. Acuérdate de eso entonces. Pero es un medio que Dios usa. La fe es un medio que Dios usa. Ahora, como el medio subjetivo de la santificación es la fe, por el cual ponemos nuestros ojos en el que es autor y consumador, dice acá, como dice Hebreos 12:2, autor y consumador de esta fe, los medios objetivos, ya vamos a estudiar, vamos a movernos, son los que suscitan y aquilatan, dice, ya aumentan la fe, aquilatan, o sea, le llenan de peso. Y estos medios son los siguientes. Primero, la palabra de Dios, o sea, la palabra de Dios, hermanos, es urgente. La labor principal, me acuerdo, estaba leyendo bastante en la Reforma Protestante, consistió en eso, ¿no? En entronizar la Biblia en medio de la iglesia. El Espíritu y la palabra van siempre de la mano. No digas que solamente, no leo mucho en Biblia porque ya el Espíritu me revela. Eres un falso si haces eso. El Espíritu mismo ha inspirado la palabra de Dios. ¿Qué más espiritual quieres que tener la palabra de Dios? El Espíritu ha inspirado la palabra. ¿O quién crees que inspiró la palabra? Entonces no puedes decir eso. También no digas, bueno, yo no necesito orar, no necesito ser lleno del Espíritu, solamente entender la Biblia en su contexto. Está bien, pero ¿sabes qué? Estás muerto, pues. Los fariseos entendían la Biblia en su contexto. Los saduceos eran unos herejes.
Pero los fariseos entendían la Biblia en su contexto. Ellos eran los de sana doctrina entre el judaísmo en ese tiempo. Pero aún ellos, por la falta de poder del Espíritu en sus vidas, no pudieron reconocer al Mesías que tenían en la punta de su nariz. Ahí estaba delante de ellos. No lo pudieron ver. No vaya a ser que te crees solamente un Cristo académico y no lo tengas en tu corazón. Así que recuerda, el Espíritu y la palabra van siempre de la mano. Amén. Bien, el Espíritu operó la conversión, opera la santificación por medio de la palabra, y la palabra obtiene su eficacia santificadora en virtud de que del Espíritu que la vivifica. No estamos cayendo en neortodoxia porque no decimos que la Biblia contiene la palabra de Dios o se convierte en la palabra de Dios cuando recién la entiendes, como dicen algunos liberales neortodoxos. No, pero sí debemos entender que la Biblia en sí misma no tiene fuerza espiritual si solamente la lees como un libro sin el Espíritu Santo. ¿Bien? Si el Espíritu no hace una obra en ti, solo eres un buen entendedor, pero no vas a ser un hacedor. Y si no eres un hacedor, no hay evidencia de que realmente hayas nacido de nuevo. Entonces, recuerda, la Biblia te va a dar vida. Tampoco no vamos a decir, como dicen algunos por ahí, han escuchado que la letra mata, que no debe leer mucho la Biblia, ese es el otro extremo. Ese extremo se llama el extremo anti-intelectualista. Ese extremo te va a quitar mucho de la santificación. Porque generalmente los que dicen que la letra mata, que no tiene nada que ver con que el estudiar la Biblia o teología de autores de la historia de la iglesia te mate. En primer lugar, no te puede matar estudiar la palabra de Dios, porque al estudiar la palabra de Dios ya vimos que es lo más espiritual. Estudiar en oración, en ayuno, es lo más espiritual que hay. Así que la letra no mata. Lo que mata es tratar de ganarte tu salvación con la ley. Eso es lo que significa la letra mata. Y lamentablemente, justamente, los que dicen la letra mata son los que más reglas se ponen para santificarse. Ten cuidado que tú mueras por la letra. Ni siquiera estudias tu Biblia, pero mueres por la letra, porque estás tratando de salvarte a través de las obras, mantenerte en tu salvación por obras o evidenciar tu salvación por ciertas reglas que te has creado. Ten mucho cuidado. La palabra de Dios, entonces, es la principal forma en la que Dios utiliza su Espíritu Santo para que te santifique. 2, los sacramentos que son las ordenanzas, que son órdenes de Dios, que son medios especiales de gracia, no una gracia especial para salvar, pero sí sacramental. No son símbolos ordenados por Cristo. Y palabras en acción que contienen una representación verdadera, nuclear, clásica, válida del cristianismo y del evangelio. Cuando nosotros estamos bautizando, predicamos el evangelio. Cuando estamos en la Santa Cena del Señor, predicamos el evangelio. Por eso el Espíritu las emplea en subordinación a la palabra para levantar la fe del creyente y darle una ocasión de confesión y testimonio. Pero si tú, amado hermano, si tú no entiendes esto y tomas por menos los sacramentos, estás tomando por menos las ordenanzas del Señor, estás tomando por menos al Señor. Estás tomando por menos al Señor. Así que recuerda, las ordenanzas son medios especiales de gracia que Dios usa para santificarte. Después viene la providencia, que es el control de Dios y su dominio sobre las cosas que suceden, su provisión para todo el universo, la providencia que Dios tiene de su pueblo, tanto en la prosperidad como en la adversidad. Es también un gran medio de santificación. Dios siempre está trabajando. No sé si tú has experimentado eso de que dices, todo esto Dios lo usó para transformarme, todo esto Dios lo usó para salvarme, tal vez en el momento que te salvaste. Tal vez Dios ha usado esto para acercarme más a Él. Te ha pasado, ¿verdad? Todos los verdaderos cristianos nos ha pasado eso. Y es justamente Dios trabajando en ti. Él ordena, como dice Romanos 8, capítulo 28, todo para nuestro bien, ¿no? A los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Y como dice en Filipenses 1, verso 6, dice que el que empezó la buena obra la culminará hasta el día de Jesucristo. Entonces, somos como un arbolito. Somos como un arbolito de esos que le dan forma de patitos, de estrellas, de brazos, de autos, ¿no? Unos árboles tipo gigantes que los podan. Así somos. Pero Cristo, Dios, el Padre, nos quiere dar la forma de Cristo. Pero esa poda duele. Cuando nos están podando, duele. Duele que nos corten esas ramitas, ¿no? A los arbolitos les duele. Está comprobado científicamente, les duele. Pero al final llega a tener la forma que el artista quiere. En este caso, Dios nos está formando a la imagen de Cristo. Pero estos sufrimientos que Él nos envía ya están destinados para que nosotros seamos purificados y progresemos. Amén. Para eso están esos sufrimientos. Como dice 1 Corintios 11:27, vamos a darle lectura. El Señor mismo quiere que nosotros progresemos.
Dice así. Acá está. De manera que el que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y la sangre del Señor. Por tanto, examínense cada uno a sí mismo y entonces come el pan y beba de la copa, porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe juicio para sí. Por esta razón, hay muchos débiles y enfermos entre vosotros y muchos otros duermen. Eso se llama la disciplina. Pero Dios, si tú ves el Antiguo Testamento, cómo disciplina a sus hijos, ¿no? Cómo disciplina a hombres como Josías, por ejemplo, que estará en el cielo, era un hombre de Dios, pero le permitió a él que a través de su terquedad reciba una lección que es una disciplina. ¿Qué pasó con Josías? No creyó que Dios le podía hablar a Faraón Necao y enviarlo a una misión. Quiso interponerse y el Señor lo mató, permitió que muera. También Asa, ¿no? El nieto de Roboam, el bisnieto de Salomón, el tataranieto de David. Asa también fue un hombre que incluso ganaba batallas en el nombre del Señor, pero de viejo se entercó, pidió ayuda a Siria, y Siria era un ejército pagano. El Señor, una guerra contra Etiopía, el Señor no le estaba diciendo a él que pida ayuda de nadie, tiene que confiar en él, pero él no confió en él y le vino una enfermedad y se murió. Entonces tú ves muchas veces que Dios ama a su pueblo, pero no solo en lo próspero, sino en lo adverso, y aún eso adverso lo usa para acercarnos más a él. Te repito, Él ha destinado todas estas circunstancias para purificarnos y para su progreso. Así que acuérdate si tengas algunas circunstancias adversas que tal vez el Señor las está usando para que tú crezcas en la fe. Amén. Bien. También la comunión de los santos, la comunión de los hermanos, es también un proceso poderoso de santificación. La verdad, es un proceso poderoso de santificación con los hermanos en la fe. Congregarse es importante y es vital. Nosotros no somos de los que dejamos de congregarnos, dice la palabra. Así que no pienses, ahora que ya vamos a poder congregar todos juntos pronto, que ya puedes estar faltando. Una cosa es que no podíamos y otra cosa es que no quieras. Amén. Acuérdate, nosotros vamos a ir santificándonos unos a otros, exhortándonos, consolándonos, animándonos unos a otros, siempre en las comunidades de fe. Así que tú no faltes a tu iglesia. Bien, otro medio por la que Dios nos santifica es la oración. La oración, hermanos, es también vital. Consiste, entonces, en estar en perfecta sintonía con la voluntad de Dios. Él nos habla a través de su palabra, nosotros le clamamos a través de la oración. Y esto lo hacemos por medio del Espíritu, ¿no? Como dice Romanos 8:26, que a veces no sabemos orar como conviene, pero Él lleva nuestras peticiones de formas que no podemos ni hablarlas nosotros, de formas que no podemos ni siquiera entender, porque no está en nuestra razón entender, porque acá no tiene nada que ver con las lenguas y eso que se inventan. No, está hablando de cómo el Espíritu lleva en otra dimensión, a otro nivel, nuestras oraciones por medio del Espíritu Santo a Dios mismo, ¿no? Entonces, al Padre. Entendamos eso de una manera bíblica para no salir confundidos después. Entonces, estos son los medios por los que Dios nos santifica: la palabra de Dios, los sacramentos, las ordenanzas, la providencia de Dios, la comunión de los santos y la oración. Ahora, para terminar, entonces, ¿en qué quedan las buenas obras? ¿No? Las buenas obras, ¿en qué quedan? Si ya hemos visto todo esto, porque algunos dirán, o sea, tercamente, pero ¿y las obras? Bueno, las obras buenas hay que entenderlas en su contexto, como ya vimos, ¿no? Como les dije al principio, las buenas obras no son las reglas de tu iglesia. Al hablar de buenas obras, no queremos indicar que las acciones humanas, ahora sí, ni siquiera las del creyente, no queremos indicar que estas obras pueden cumplir los requisitos que demanda la ley, ni para salvarse, ni para mantenerse en la salvación, ni para evidenciar salvación cuando estas reglas se convierten en costumbres y tradiciones. No. Esto no quiere decir tampoco que Dios no apruebe nuestras buenas obras. No significa eso. Recuerda, Él ha prometido recompensas, incluso por un vaso de agua fresca dado su nombre, como vemos en Marcos capítulo 9, verso 41. Entonces, en la Biblia habla frecuentemente de la recompensa por las buenas obras. O sea, Dios tiene en cuenta tus buenas obras. Cuando ya estás en Cristo, Él se agrada de tus buenas obras porque están hechas a través del Espíritu. Bien, entonces las buenas obras, para terminar, son frutos del corazón nacido de nuevo. Su base está en la gracia divina. Las buenas obras están hechas en esa gracia divina. El fruto del Espíritu Santo son de forma general la buena obra que debe observarse. O sea, Gálatas 5 debes observar.
¿Eres una persona amorosa? ¿Eres una persona que ama sin condiciones? Pregúntate, ¿realmente estás ejerciendo ese amor sin condiciones para tu prójimo, para el no creyente y más para tu hermano? ¿Eres una persona pacificadora o la que crea el problema, la que crea el lío, la que crea la bronca? Medítalo. Pones la otra mejilla. Cargas la milla extra. Bien, ¿no? ¿Eres benigno? ¿Eres bondadoso realmente? Piénsalo. ¿O te enojas todavía? ¿Te está molestando que te confrontemos con esto y que te hayamos dicho que tu falda o tu corbata no te santifican? Ah, piénsalo, pues. A ver si realmente eres como Jesús, que no se enoja por esas cosas, que no le importa. ¿Realmente practicas el amor, la misericordia, pasas la miseria de otros por tu corazón antes de hacer un juicio anticipado de valores poniéndote a ti como estándar aunque digas que no? ¿Cuál es la forma práctica en que realmente estás viviendo tú la santificación? Mira, vamos a Lucas capítulo 6, verso 27 al 36. Mira lo que dice acá. Vamos a ver acerca de la recompensa por las buenas obras, del amor verdadero. Dice: pero vosotros los que oís os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen, orad por los que os vituperan. Al que te hiera en la mejilla, preséntale también la otra, y el que te quite la capa, no le niegues tampoco la túnica. A todo el que te pida, dale, y el que te quite lo que es tuyo, no se lo reclames. Y así como queréis que los hombres os hagan, haced con ellos de la misma manera. Si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que aman. Si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Si prestáis a aquellos a quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores prestan a los pecadores para recibir de ellos la misma cantidad. Antes bien, amad a vuestros enemigos, y haced bien, y prestad no esperando nada a cambio, y vuestra recompensa será grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso para con los ingratos y perversos. Sed misericordiosos, así como vuestro Padre es misericordioso. Pues, ¿estamos viviendo esto realmente? Y eso te lo dejo para tu propia reflexión. Como dice Colosenses capítulo 2, o estás juzgando a todos por si cantan el himno nacional, si no lo cantan, si toman esto, si no lo comen, si guardan el día del Sabbat, si no lo guardan. Piénsalo. ¿Realmente estás viviendo la misericordia de que el Señor nos pide? ¿O estás, no sé, juzgando a medio mundo porque no son como tú? Porque tú sí eres el que cumple las reglas, ¿no? A veces podemos olvidarnos, amados hermanos, de dónde nos rescató el Señor. Podemos olvidarnos y creer que las buenas obras son un mérito nuestro y enojarnos porque otros no las hacen, ¿no? Como vimos al principio, perder la paciencia. Mira lo que dice Mateo 23, en el verso 4, el Señor rápidamente dice a los fariseos y a los saduceos, a todos los legalistas del tiempo, le decía: ustedes atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. ¿Estás poniendo cargas pesadas a los demás? O sea, ¿tú crees que las buenas obras son tus costumbres y las pones para los demás? Bajo presión, como que, no sé, si no lo haces no eres salvo, o si no lo haces no muestras madurez. Esa es una presión psicológica. No tiene nada que ver con la santificación de adentro para afuera, ¿ves? No tiene nada que ver con el nuevo corazón de carne, no tiene nada que ver con el Espíritu de Dios trabajando en ti, no tiene nada que ver con el fruto del Espíritu Santo. Entonces, hermano, las buenas obras en forma más práctica es el amor, la obediencia y la misericordia. Para terminar, hermanos, vamos a leer 2 textos para entender que Dios determinó a lo que los nacidos de nuevo siempre anhelarán estas buenas obras. Mira lo que dice Efesios. Así que si tú eres nacido de nuevo, no me vengas que no puedo hacer buenas obras. El salvo vive como tal, luchando contra el pecado, como Pablo en Romanos 7, y anhela las buenas obras, porque para eso nos predestinó Dios también. Dice: porque por gracia habéis sido salvos por medio de la fe. Y esto, salvación, no de vosotros, sino que es don de Dios, es un regalo de Dios. No por obras, ¿ves? Las obras no originaron que te salves, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, dice, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. El Señor había determinado antes de la fundación del mundo que si tú eres salvo vas a hacer buenas obras.
Dios preparó de antemano esas buenas obras para que tú andes en ellas. No te nacieron a ti. Son fruto del Espíritu Santo que el Señor ha puesto para su pueblo. Recuerda entonces esto, que es un regalo de Dios y nunca te ganaste tu salvación por obras. No eres más maduro por tus obras, menos por las reglas que te inventes, ¿no? Y no te puedes mantener en tu salvación con las obras. Para terminar, vamos a Tito capítulo 2. Tito capítulo 2, verso 13 y 14. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios para cerrar. Igual Dios determinó esto. El pueblo de Dios tiene que anhelar buenas obras, dice el 13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús, quien se dio a sí mismo por nosotros, iglesia, para redimirnos de toda iniquidad y purificar, ¿ves? Purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. Amado hermano, tú debes ser celoso de buenas obras, debes anhelar el fruto del Espíritu en tu vida, debes anhelar todo lo que acabamos de hablar hace rato. No anheles vestirte de tal manera, vístete como quieras ya, vístete, ponte lo que quieras, tu falda, tu corbata o tu arete si quieres, pero no sirve de nada eso. Anhela ser como Jesús, amar sin condiciones, anhela perdonar, anhela cargar la milla extra. Si te quitan la capa, dale la túnica. Eso tienes que anhelar, ser como Jesús. Si no, no sirve nada lo que hagas. Todo está en vano de lo que estás hablando. No sirve de nada. Si tú no empiezas por lo que Dios... Si eres obediente, empieza obedeciendo con esto. A ver, eres obediente, ¿no? Tú dices la obediencia, ya. Obedece, pues. Obedece. Dios quiere santificarte. Es decir, Dios quiere hacerte más a la imagen de Cristo. Dios te salvó y te santificó, te separó para Él. Dios te está santificando progresivamente, paso 2, en toda tu vida, hasta el último día de tu vida. Te va a santificar, va a mortificar el pecado. Va a reavivar el nuevo hombre que hay en ti. Va a mortificar el viejo hombre en ti. Y finalmente, el día final, nos va a santificar eternamente en algo que se llama la glorificación. Y esa será la final santificación. Gracias a Dios por Cristo. Gracias a Dios por su cruz. Gracias por su amor sin condiciones para con su pueblo. Amén. Bien, esta clase es la última de este año. En enero vamos a volver con Campus. Vamos a hacer un formato diferente. Espero que nos acompañes para esas oportunidades. Y gracias por estar con nosotros todo este año. Que Dios los bendiga mucho. Hasta pronto.